valioso espacio de diálogo sobre tendencias, retos, perspectivas del sector, como parte también de la apuesta por la formación plural en aprendizaje de la Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales de la UNAP. Me permito presentar brevemente al panel de lujo que nos acompaña el día de hoy, iniciando con las damas. Está la doctora Cecilia María Vélez. Ella fue ministra de Educación de Colombia del 2002 al 2010, secretaria de Educación de Bogotá. En su trabajo como ministra lideró la transformación del sector educativo, tanto en magnitud, aumentando cobertura en todos los niveles, como en calidad. Hizo también especial énfasis en el desarrollo institucional de las organizaciones del sector y estuvo también en cargos directivos del Departamento Nacional de Planeación. Fue profesora visitante de la Escuela de Educación de Harvard y participa del programa Ministerial Leadership de la Escuela de Salud Pública de dicha universidad. Del 2012 al año 2020 fue rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También nos acompaña el doctor Moisés Wasserman, él es químico de la Universidad Nacional, con doctorado en bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, postdoctor de la Universidad del Estado de Nueva York, y en su vida profesional ha estado vinculado al Instituto Nacional de Salud y la Universidad Nacional como investigador y profesor emérito, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y director del Instituto Nacional de Salud y rector, por supuesto, de la Universidad Nacional. El doctor Camilo Andrés Morales, consultor, asesor y conferencista sobre asuntos relacionados con perspectivas, prospectiva y retos de la educación superior, con planeación, diseño de futuros, aseguramiento de la calidad, gestión curricular y con más de 13 años de experiencia como profesor y en roles de la administración de la academia como vicerrector, coordinador de regionalización, vicedecano, vicerrector de posgrados y asesor del Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación. Y finalmente nuestro moderador, el doctor Franz Dieter Hansel, él es el vicerrector académico de la UNAP, es también politólogo, historiador, magíster en antropología de la Universidad de los Andes, PhD en historia de la Universidad de Texas en Austin. Se ha desempeñado como codirector de la Iniciativa de Estudios Colombianos de la Universidad de Nueva York, director académico de la Universidad del Rosario y profesor de carrera del programa de historia de dicha universidad, investigador visitante de la Universidad de Oxford y también de Turín, y 3 de febrero ha publicado libros, monográficos, textos, volúmenes, capítulos y artículos sobre historia política e intelectual de los siglos XIX y XX hispanoamericano. Así que finalmente un saludo muy especial a todos los profesores de la UNAP que nos acompañan y al rector, miembros de la Junta Directiva y demás directivos de la UNAP. Doctor Franz. Muy buenos días a todas, a todos. Estoy muy feliz, estoy complacido de moderar y de facilitar este conversatorio. Me hice acá en la esquinita porque acá son las estrellas. El rector me preguntaba, bueno, ¿cómo están? Yo dije, ya empezaron a hablar antes sin mí. Entonces creo que tiene muy buena pinta este conversatorio. Estos son tiempos para detenerse, son tiempos para pensar y para encontrarse con el otro. En momentos de incertidumbre, de transformación, de cambio, parecen ser. Y queremos con este conversatorio y con la apuesta de un libro que sea esto. Y encontrarse con el otro puede no ser cómodo, puede no ser fácil. Quisiéramos celebrar un pensamiento que pueda ser más homogéneo, menos tenso, pero es en la tensión, es en el encuentro con la diferencia y en la posibilidad que de lo que sale de ese encuentro surja nuevo conocimiento, es que estamos aquí celebrando la vida del pensamiento, de la cultura y del conocimiento en un libro. Como historiador, lo decía Adriana, quería enmarcar pues este inicio del conversatorio con una cita del historiador francés Roger Chartier, muy corta. Tiempos de incertidumbre
crisis epistemológica, giro crítico. Tales son los diagnósticos en general sombríos postulados en estos años respecto de la disciplina histórica. Hoy en día parece llegado el tiempo de la incertidumbre. La reorganización del conocimiento histórico está transformando el paisaje científico y está poniendo en duda antiguas prioridades establecidas, afectando las formas tradicionales a través de las cuales circulaban las innovaciones. Preparando algunas de las notas de este conversatorio, estaba paralelamente terminando de escribir una pieza pequeñita y me encontré esta cita de Chartier. Yo decía, esto parece que es lo que le está pasando a la educación hoy, especialmente a la educación superior, ¿no? Hablamos de crisis, hablamos de transformaciones, hablamos de una cantidad de incertidumbres que nos tienen y nos convocan y nos invitan a pensar en los futuros posibles. El conversatorio de hoy es sobre los futuros de la educación superior y les recuerdo que un libro tiene como frase futuros posibles, entonces creo que estamos en ese mismo lugar. Entonces estamos en un momento de revisión del papel de las universidades, de indagación sobre el papel de las humanidades en la formación universitaria, sobre la pertinencia y el entorno y la forma en la que nos relacionamos con el entorno desde las universidades. Un momento en donde están explotando las formas y los formatos múltiples, muchos de ellos no relacionados con formaciones universitarias clásicas. Es un momento en el que nos ponemos a pensar y nos enfrentamos sobre el significado de estos cambios. Pero también, creo yo, la misma pandemia reveló y recordó la pertinencia y la necesidad del conocimiento científico clásico y de la centralidad de apuestas de investigación sostenidas, que son las que también hacen parte y son responsabilidad de la educación hoy. Pensaba también que estos llamados o estas voces de crisis nunca han sido nuevas. Digamos, la universidad en sí misma, de nuevo como historiador, nació un poco en crisis. Digamos, las primeras universidades fieles al estilo gremial, los estudiantes despedían a los profesores, cerraban, volvían, bueno, en fin, por un lado. O también puedo pensar en la crisis profunda de reorganización del conocimiento, especialmente de la educación que hoy día llamaríamos superior, con el advenimiento de la República o con el momento del liberalismo radical que invitó a la explosión de títulos universitarios en su momento. Y quizá también la profunda crisis de la década de los 60, ese movimiento universitario que terminó por motivar transformaciones vitales que han forjado en buena medida las universidades contemporáneas. Entonces, más o menos en este mapa, y antes de pasar a los futuros, quería iniciar con una serie breve de preguntas ya a nuestros invitados. Antes de pensar en el futuro, ¿ustedes cómo ven el presente de la educación? ¿Cuál es su lectura de la educación hoy? ¿Cuál es el papel que ustedes le ven a las universidades hoy en día? ¿Y qué debe desaparecer? ¿Y qué debe permanecer de la universidad y de la educación tal y como la conocemos hoy en día? Entonces, con eso quisiera inaugurar ya oficialmente nuestro conversatorio. No sé, Moisés, si desee, comenzamos aquí por esta ruta. Gracias. Son poquitas preguntas y fáciles además. Pero, a ver, por lo menos tocar dos cositas o tres cositas que se derivan de ello. Primero, ¿cómo estamos? Y eso yo diría depende del punto en el que nos situemos para mirar, ¿no? Pues la gente tiende a sentirse siempre en crisis, pero yo procuro recordar que cuando yo era estudiante,
que es historia, pero no prehistoria. Cuando yo era estudiante, el 4% de los jóvenes de mi edad tenían acceso a la universidad. Hoy en día son el 53%. Eso es un cambio sustancial y tenemos que reconocerlo. Es decir, posiblemente el fenómeno, el cambio más dramático, en mi opinión, en la educación, y en toda la educación, pero en la educación superior, sin ningún lugar a duda, es la democratización que ha sufrido en una forma aceleradísima durante relativamente poco tiempo. Como decía, solamente historia, no podemos irnos a la prehistoria, es decir, hace un siglo y medio el 90% de los humanos habitantes de la Tierra eran analfabetas. Hoy en día es el 10%. Entonces, con nuestra tendencia a mirar la situación en crisis, pues tenemos también que parar un momento y darnos cuenta de que sí, obviamente hay problemas, tenemos problemas, hay cosas que resolver, hay cosas que cambiar, pero no hay absolutamente la menor duda que la humanidad, y entre ellos pues nosotros, en lo que nos toca, ha tenido un cambio absolutamente radical en la educación, y eso es muy positivo. Y dicho esto, pues hay que enfrentarse con una cantidad de problemas, por supuesto. Como todo en la vida cambia, como todo en la vida hay retos nuevos. Y yo diría que el principal reto que hay que abordar ahora, no sé si eso cabe en la pregunta de ahora o del futuro, pues, pero bueno, ahí la iremos acomodando. El principal reto es la obsolescencia muy rápida, la obsolescencia acelerada del conocimiento y de la información y de la tecnología y de las técnicas en general. Y eso pues tiene obviamente una implicación directa en educación y muy directa en educación superior, porque el reto ahora es que parece un reto casi que de paradoja extraña. El reto ahora es que la educación superior tiene que arreglárselas para educar a personas que van a llevar a cabo funciones que hoy en día no se conocen. Entonces, ¿cómo hace uno para educar en una función que todavía ni siquiera sabemos cómo se llama? Y ese reto hay que resolverlo. Y estoy seguro que se puede resolver y la universidad lo va a resolver. Entonces, digamos, para resumir y no quedarme demasiado tiempo con esto, hay que reconocer logros extraordinarios que hemos tenido, no hay que ser tímido en reconocer eso es un hecho. Y por el otro lado hay que reconocer retos inmensos que tenemos por delante y que van a implicar seguramente un cambio muy serio en la forma del aprendizaje, en la forma de la organización del proceso de aprendizaje, en lo que hacemos tanto los profesores como los estudiantes. Voy a quedarme aquí y luego seguiremos desarrollando cosas. Pues muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en Bucaramanga.
Bueno, y que conste que las mejoras en la educación las reconoció él y no yo, pues me queda muy feo. A veces es muy frustrante realmente, que es como todo está muy mal y uno que se ha pasado trabajando porque las cosas estén un poquito mejor, pues es muy frustrante. Pero bueno, yo quisiera hablar pues más del momento en que estamos. O sea, la educación básicamente responde a la sociedad, o sea, a los retos que tiene la sociedad. Y la sociedad en este momento tiene unos retos, unas tendencias que ya no son cosas que pensábamos que se podían dar, sino que están ahí, como la globalización. Cosas que decíamos que venían, como el cambio demográfico, que ya lo tenemos aquí al frente, como todo el problema de la escasez de los recursos naturales y pues toda la crisis climática, como la impresionante conectividad que tenemos, o sea, que ya estamos pues conectados, pues inclusive esto muy en relación con la globalización y pues lo que decía Moisés del cambio tecnológico acelerado, pues la cuarta, la quinta revolución industrial, ya no sabemos ni en cuál vamos, pero esto va a unas velocidades muy grandes, es muy progresivo. Entonces, eso nos está cambiando la sociedad y nos está cambiando los estudiantes. O sea, estamos en una sociedad distinta con estudiantes distintos. Por ejemplo, el sector siempre había pensado en que había que hacer modelos pedagógicos distintos. Es que ahora, si no los hacemos, no enganchamos a los muchachos. Los muchachos están en otra cosa, los muchachos están conectados, los muchachos quieren participar, están empoderados. Y pues eso genera pues unos retos muy enormes para las universidades y yo creo que de alguna manera se están reflexionando y se está cambiando. Yo creo que lo que nos generó la pandemia, o sea, en términos de interconectividad y de cambios fundamentales en el modelo pedagógico, pues fue muy impresionante. Y no es que no supiéramos, dijéramos hacia dónde en general. Obviamente aquí hay muchas diferencias, conversábamos un poquito antes de llegar de que siempre era mejor que todos pensáramos lo mismo, pues se supone, pero no, la verdad es que la riqueza del pensamiento es muy importante para los desarrollos, pero dijéramos que había cierto consenso de que había que cambiar el modelo pedagógico y esto pues de los constructivistas, bueno, hablamos de 60, 70 años más o menos de venir discutiendo cosas distintas, pero ahora realmente se vuelven urgentes todos estos cambios y creo que la pandemia nos ayudó a pensar que pues estábamos en otra posición. Entonces estamos obviamente, como tú introducías esto, en un mundo de gran incertidumbre, pero también pues haciendo estos cambios que nos está exigiendo un cambio de la sociedad que nos cambia también los estudiantes y nos cambia las exigencias en general, con estas tendencias que como les digo, antes las veíamos como venir, pero que ahora ya están aquí, ya somos globales, ya cambió, ya estamos recibiendo, ya el porcentaje de muchachos en edad de hacer universidad son menos, hay cambio demográfico, tenemos todos los problemas que está generando el cambio climático, tenemos esta hiperconectividad de los muchachos, tenemos, pues en general de la sociedad, pero de los estudiantes muchísimo más. Y bueno, y estos cambios obviamente están generando evoluciones reales en las universidades. Pues yo diría que con algunas resistencias, pero yo creo que la realidad sí nos está exigiendo las transformaciones pues que muchas universidades están teniendo. Gracias, Cecilia María. Buenos días a todos. También un gusto estar aquí, no solamente por el espacio, sino por la compañía. Entonces, yo sí creo que son tiempos para ser optimistas, ¿sí? Que no cómodos. Yo creo que si bien ha habido unos avances significativos en distintos escenarios, en distintas materias, en educación en general y en educación superior en particular, cuando escuchaba la pregunta de Franz, ¿qué debía desaparecer? ¿No? Y yo creo que hay algo que debería desaparecer en el sector, y es el sentido de satisfacción. Yo creo que pocas veces habíamos visto el futuro tan cerquita, ¿no? Es decir, pocas veces habíamos visto tan cerca
que no sabíamos para dónde íbamos. Y yo creo que en el sector en general se han estado gestionando, se han estado propiciando espacios para reflexionar de manera colectiva en cómo construir la educación, que es un producto que se construye de manera permanente. Pero yo creo que también debería desaparecer esa intencionalidad de parecernos. Recordaba y los compartí ayer con algunos colegas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, les ponía sobre la mesa una afirmación de Michael Crow, el rector de Arizona State University, que decía que hay cada vez más una tendencia a desharvarizar la educación superior, ¿no? Es decir, a dejar de parecernos todos o de dejar de querer parecernos todos. Y en ese sentido yo veo como propicio el hecho de hablar y de construir futuros en plural, ¿no? Todos hemos escuchado hablar infinitamente en los últimos años de incertidumbre, hemos escuchado hablar de innovación educativa, digamos que los titulares están a la orden del día. Cuando uno pasa a preguntarse, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿O cómo enfrento la incertidumbre? A mí me gusta siempre citar un poeta mexicano de apellido Pacheco, y es la ausencia de un itinerario para la educación superior. Decía Pacheco que los itinerarios son para los trenes, no para los procesos educativos. Y yo creo que sobre la base de esas cosas fabulosas que han sucedido, cobertura, calidad, conversábamos con la ministra hace un momento y bueno, en otros escenarios, ¿qué más hacer? ¿Qué más hacer? Y yo creo que ahora conversábamos antes que quizás nos tenían que callar, entonces para evitar que Franz haga eso, yo creo que construir en las comunidades académicas espacios propicios para pensar y diseñar futuros de manera ilustrada, con evidencia, mirándonos, es algo que en todo lugar, en todo caso no debería desaparecer. Los futuros no se construyen con la comodidad, se construyen con la diversidad, aunque es tan difícil. Pero los disensos le dan a uno la posibilidad de que años después se encuentre con aquel que disintió para evidenciar que uno siempre está de acuerdo en lo fundamental, en la necesidad de mejorar la calidad, en la necesidad de mejorar el acceso. Claro, ahora falta ver cómo construimos cosas que son nuevas y que aceleran los cambios. Tecnología, internacionalización, relación con el sector externo, pero en serio. Pero bueno, lo dejo para que conversemos ahorita un poco más. Gracias, Camilo. Quisiera devolverme acá un poco con jalonando un hilo, y es el de qué debe desaparecer. Camilo nos dice el sentido de satisfacción del sector. No sé si sobre eso quieres agregar, profundizar, y me gustaría ahora devolvernos con Cecilia María y con Moisés también, ¿en qué debe desaparecer? Entiendo y celebro, y un poco era la provocación de siempre parecemos estar en crisis, y uno cuando mira en el registro histórico, pues en general, pues esa relación no somos tan excepcionales en este sentido de transformación, pero por otro lado sí estamos enfrentando un momento pues bien singular, ¿cierto? Ese es un poco el balance. Y en ese sentido, quisiera empujarlos un poquito a, bueno, ya bajando de forma un poco más específica, ¿ustedes qué consideran que debe desaparecer hoy? Así muy… Mire, pueden ser el top 3, así. yo pienso que debería desaparecer la autocomplacencia, ¿no? Siempre que hablo de calidad, por ejemplo, en la educación superior, planteo que la calidad es inversamente proporcional a la complacencia. Es decir, venga, hacemos cosas muy buenas, pero quizá las podemos hacer mejores, o quizá podemos hacer otras cosas distintas. Yo estoy seguro que cuando Cecilia María y Moisés hablan de los
avances que ha habido en el país, que además están a la orden del día. En términos de cobertura somos uno de los países que más ha avanzado, por ejemplo. No están hablando de comodidad, ¿sí? Yo pienso que debería en ese orden de ideas desaparecer, para ponerte el top 3 que planteas, la sensación de querer saberlo todo o de pretender saberlo todo. Una de las cosas que yo creo que es más urgentes para nuestro sector es la profesionalización de la gestión universitaria. Usualmente somos profesores que llegamos a cargos directivos, que intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero que no necesariamente tenemos el conocimiento y la condición para hacerlo. Y 3, como para sacarle un poco de hilo a lo que conversábamos tras bambalinas, yo no sé qué tan positivo sea el consenso. Uno tiende a conseguir consensos, tiende a generar consensos. A veces los disensos son constructivos. Los que trabajan en administración han escuchado seguramente hablar de la noción de tensiones creativas. Entonces creo que ese consenso en sus justas proporciones es positivo, pero la unanimidad de alguna manera puede ser algo que quizá vale la pena suspender un momento. Bueno, yo diría que pues, la sobrevaloración de las verdades absolutas, esa búsqueda de la verdad absoluta, yo creo que pues, un poco debe como desaparecer, porque finalmente eso es lo que ha hecho un poco a la educación, pensarse un poco como que tenemos el conocimiento, hay una gente que no sabe y hay que enseñarle. Entonces yo sí creo que eso es importante que se borre, pues para que realmente se generen búsquedas distintas y se enfrente la realidad. Yo creo que pues debe desaparecer la cierta resistencia. Esto, pues en general yo creo que ha cambiado también mucho en el sistema educativo colombiano, pero cierta resistencia a relacionarse o con la empresa o con el mundo exterior, con el gobierno. O sea, yo sí creo que esas resistencias tienen que desaparecer, porque efectivamente la única manera que tenemos de generar una educación, especialmente una educación superior, que se ajuste a las necesidades de la sociedad, es una relación muchísimo más estrecha. Y entonces ahí hay una cantidad de cosas, de desconfianzas mutuas. Esto yo no lo veo solamente desde la universidad, sino también desde la empresa frente a la universidad. Esas desconfianzas también yo creo que deben desaparecer. Y pues sí, ¿no? Y el querer, muy relacionada con la primera, el sentirse dueños del conocimiento, eso frente a una cantidad de gente que no tiene nada que decir, buscando seguridades, que es un poco las seguridades intelectuales que se buscan para poder hacer algo. Yo creo que también tienen que desaparecer, porque aquí pues lo único que tenemos que saber es que todos estamos aprendiendo y que finalmente hay tanto por descubrir que no existen esas seguridades y que no nos debemos aferrar a ellas para estar más tranquilos. Yo creo que todos vamos a decir lo mismo desde otro punto de vista. Yo lo plantearía como lo que debe desaparecer son las ortodoxias. Las ortodoxias y en varios sentidos. Por ejemplo, la ortodoxia institucional. A mí me parece que las instituciones tienen que, y lo están haciendo y lo van a hacer más, conformarse en estructuras completamente heterodoxas. Eso de la universidad aislada no va a funcionar. Eso de las facultades rígidas con sus departamentos y sus grupos y las carreras con programas, eso tampoco va a funcionar. Eso va a tener que buscar formas diferentes, formas mucho más comunicativas y mucho más
digamos, de interacción muchísimo más intensa y menos organizada, menos ordenada de lo que son nuestros organigramas usuales. Y en esa ortodoxia también van a desaparecer muchísimos de las metodologías que usamos nosotros en la enseñanza. Por ejemplo, yo no le recomendaría ahora a ningún profesor que le ponga como tarea o como examen a los estudiantes escribir un ensayo con su opinión sobre tal cosa, porque van a llegar con lo que opina ChatGPT sobre esa cosa y van a sacarían una buena nota, porque se escribe algo bastante coherente y sensato. Así que eso ya no es posible. Esa es otra de las formas ortodoxas de actuar que yo creo que tienen que desaparecer. Es decir, la tarea del maestro en su clase y la tarea del estudiante en su clase van a ser diferentes, no son lo que son ahora. Bueno, ya tenemos ya un panorama, ¿no? Tenemos, por un lado, todo lo bueno que hemos hecho, ¿cierto? La democratización, la cobertura, la calidad, la apuesta en los últimos 50 años, y como lo decía Moisés y lo reiteraba Cecilia María, es decir, somos un país muy diferente en términos de educación, ni siquiera hace un siglo, hace 50 años, en términos de métricas puntuales, pues digamos, esto es claro. Por otro lado, sí enfrentamos, ¿cierto?, una serie de retos, digámoslo de una manera pues clásica, la obsolescencia que señalaba Moisés, esta educación para lo que no sabemos, ¿cierto?, una rápida obsolescencia del conocimiento atada pues precisamente a esto, unos formatos de organización de la universidad pues que quizá los queremos mucho, ¿cierto? Diríamos, estamos muy contentos y muy cómodos, pero que quizá están empezando a sentir que para esto que está pasando quizá no son el mejor modelo organizativo, una apuesta por lo pedagógico que implica otras transformaciones y unos modelos de autocomplacencia, de seguridad que nos recordaba Camilo, que pues tenemos que entrar más en una modalidad, dijéramos, reflexiva con respecto pues como a esa seguridad, ¿no? Y nota aparte, o más que nota aparte, una nota importante, el asunto del relacionamiento, de esa resistencia que hemos tenido las universidades y quizá también la empresa a relacionarnos de una manera más fluida en unos y otros, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención desde los más de 20 años que llevo en educación superior que dicen en el sector real, ¿no? Entonces uno dice, ¿y entonces la universidad en dónde está? O en el sector externo, ¿sí? Entonces uno dice, pero entonces ahí hay algo que tenemos que no se nos puede quedar solo pues en lo anecdótico, sino que tiene que pues aterrizar. Entonces ahora, y quizá la intervención de Moisés me sirve para esto, Moisés hablaba de la heterodoxia, ¿cierto? Que tenemos que empezar a hacer diferente. ¿Cómo se imaginan ustedes? Pero yo quisiera, les decía en las notas preparatorias, que me ayudaran a describir su universidad de los años por venir, ¿cierto? La universidad de ustedes en 20 años. No quiero decir en 100, porque 100 no, ni tampoco en 5, pero en unos 15, 20 años, ¿cómo luciría para ustedes esa universidad o esas posibles universidades? Quizá no hay solo una, ¿cierto? Esos futuros posibles. Y hacer este ejercicio nos tiene que llevar también a mirar, pues, por ejemplo, Moisés nos está diciendo facultades. ¿Cómo sería la universidad de Moisés? Esa es mi pregunta para cada uno de ustedes, de Cecilia María, de Camilo. ¿Qué tendría? ¿Qué no tendría?
Y no estoy hablando solo de programas académicos, sino de relacionamiento con el entorno, de la apuesta por la investigación. Y en esto quisiera que fueran lo más específicos posible, no una universidad conectada con el sector, y pues, sí, pero un poquito más carne, pongámosle a ese modelo de universidad. Entonces, bueno, comencé por Moisés, luego por Camilo. Si quiere, me gustaría decirle a Cecilia María si se anima con esta primera respuesta y luego vamos rotando. Sí, bueno, yo en general pienso que, y empezaría por lo de la interdisciplinariedad y la relación con el medio, porque a partir de esas relaciones con el medio surgen los problemas reales que se tiene que plantear la universidad, que no se pueden resolver desde una sola disciplina. Entonces yo entendería que si uno parte, dijéramos, de una relación muy estrecha con la sociedad, muy estrecha con el sector empresarial, pero también con el gobierno, con todo, uno sí puede establecer los problemas que quisiera dilucidar, tanto desde la investigación, como pues obviamente integrando a los estudiantes pues a este desarrollo o esta solución de problemas. Yo sí pensaría en una universidad mucho que gire en torno a enfrentar los problemas desde las distintas disciplinas, pero hacerlo interrelacionado. Yo creo que de todas maneras hay una especificidad y un desarrollo de las disciplinas que yo creo que sigue siendo importante. No sabemos bien dónde están los límites de las disciplinas, pero dijéramos que al enfrentar los problemas, sí, ahí lo que uno necesitaría son todos estos equipos interdisciplinarios tratando realmente de plantear soluciones a problemas, obviamente desde la investigación, pero articulando mucho las clases y los muchachos a este trabajo, digamos, de solución de retos y de solución de problemas. Yo creo que eso es muy importante. Yo pensaría en una universidad en que los profesores pues, se volvieran más bien a Grecia, pues, en donde todos estos señores lo que hacían eran preguntas, se preguntaban más que, es decir, como que tenían estas academias en donde lo que hacían eran preguntas y tratar de solucionar preguntas importantes, filosóficas, pero en fin, o sea, es mucho eso, unos profesores mucho más preguntando que contestando. Y obviamente unas estructuras administrativas supremamente flexibles, o sea, supremamente flexibles. Ahí, como te digo, no lo tengo tan claro en términos de las disciplinas, porque yo sí creo que hay unas cosas específicamente disciplinares que se tienen que mantener, pero en el caso de la parte administrativa, sí, yo sí creo que nos debíamos zafar, hacer unas estructuras supremamente flexibles para poder efectivamente responder a un tipo de universidad que vaya siendo jalonada por investigación y por la solución de problemas sociales y la solución de problemas, sí, básicamente, sociales. Moisés, háblenos más de esa heterodoxia. Sí, yo pues soy muy mal profeta. Entiendo. Sí, a pesar de los ancestros proféticos y todo, soy muy mal profeta. Pero entonces de pronto me escapo un poquito empiezo por el lado más fácil, que es la estructura física de las universidades, cómo se va a ver físicamente la universidad. Y ya no hay que irse tantos años, hay que visitar a las universidades más desarrolladas del mundo. Yo he estado últimamente también, he estado visitando en un par, y primera sorpresa, las bibliotecas están vacías. Olvídese, las universidades no van a tener bibliotecas, las bibliotecas están en la nube. Me da pena decirle eso a un historiador, sí, son adictos al olor a moho en los libros, pero
eso lo van a conservar. No, sí. Y en la Feria del Libro, de todas maneras. Se lo van a conservar, no hay problema, pero las bibliotecas van a estar en la nube y se van a consultar, y ya se está haciendo, se van a consultar en otras partes. Si ustedes entran a los salones de aulas modernos recientemente construidos en muchas de esas universidades, está completamente desconfigurado, ya no es un salón como esto. Son salones desconfigurados con mesas que se pueden organizar, sillas que se pueden mover, tableros electrónicos en todas las paredes. Es decir, que ya no es una relación frontal, sino que son grupos de discusión, etcétera. Y eso pues ya se está dando y se va a dar muchísimo más. Se va a fortalecer también el componente a distancia. Inevitablemente yo no creo que desaparezca la universidad, y menos en 50 años, ¿no? Más de 50 años vayamos a ver, pero en 50 no va a desaparecer la universidad, pero se van a combinar estrategias diferentes, entre otras las estrategias virtuales. Entonces va a haber muchísimo más trabajo en ese sentido. Eso digamos un poquito con respecto a la estructura física, que es la parte más superficial y más fácil. ¿Cómo se van a organizar los programas? Eso también creo que es complejo de resolver. Yo estoy de acuerdo que se está dando un New Deal, un nuevo arreglo con la sociedad. En una época la sociedad pagaba sus universidades para que le sacaran egresados. Eso ya no es suficiente, es muy evidente, ya no es suficiente. Para que le arreglen problemas, además la universidad tiene que comprometerse a arreglar problemas grandes, que es lo que llamamos investigación, y problemas más inmediatos, que es lo que llamamos extensión. Y eso pues es parte, es decir, es parte del deal, es parte del negocio entre la sociedad y las universidades, y eso se va a afianzar. Y respecto a las disciplinas, pues no sé muy bien. Yo en un libro que me atreví a escribir hace un par de años, decía que de pronto una de las salidas a la obsolescencia esa es regresar al trivium y el quadrivium medieval. Que es regresar a lo básico, que es un poquito lo que decía Cecilia ahora. No tengo ni idea cómo se va a llamar la ingeniería dentro de 20 años, pero no tengo la más mínima duda de que necesitan cálculo diferencial y necesitan física. Eso no tengo dudas. Eso lo van a necesitar, eso es de la naturaleza. Así que, o sea que de pronto es muy posible que los programas se modifiquen en ese sentido, en algo muy corrido hacia lo básico, hacia lo fundamental, con todo tipo de suplementos que se ofrecen como en una feria de libros, en stands, para que cada cual coja ¿En la nube o no? Coja el que necesite. En la nube y por también fuera, algunas sí, cositas sí. impresas también. Una que otra, yo las combino y creo que durante algún tiempo van a seguir combinándose, pero no aseguro, tanto como 50 años yo no me atrevo a asegurar. Claro. No, Franz, para tranquilidad tuya, yo sí pensaría, y además porque yo soy una fan de las bibliotecas, que las bibliotecas también se transforman, o sea, las bibliotecas van a ser espacios también de encuentros
obviamente con todo lo que representa la nube y con todo esto, pero a mí me parece maravilloso cómo se están inclusive transformando algunas bibliotecas de universidades en donde más que pues la cosa ya silenciosa del personaje inmerso en el libro, pues hay grupos de estudio, hay gente que… Entonces yo sí creo que puede ser, dijéramos, un espacio para precisamente fomentar inclusive encuentros entre distintas disciplinas y entre distintas… Perdóname, Eso. estoy de acuerdo, ¿no? Yo cuando decía que desaparecen, pues desaparece Ese esa concepto. biblioteca que tenemos, pero lo que dice Cecilia María a mí me parece muy interesante porque he visto el fenómeno. De acuerdo. En Estados Unidos, sobre todo en los pueblos pequeños donde la gente se reúne alrededor de iglesias, la biblioteca pública, Es el espacio. me parece, se ha convertido en la iglesia de los ateos. Porque hacen cosas parecidas, se reúnen los domingos, tienen charlas, conferencias. Tienen su rito. Sí, o sea que de pronto hacen un swing en ese sentido Hacen- para salvarlas. Eso, estar ahí los domingos, sí. Camilo. Yo también soy más del lado de que quizá los espacios no desaparezcan, pero se resignifican, ¿no? Pasando de una lógica de los espacios a los cuales uno convoca a personas para que escuchen, a espacios donde uno convoca a las personas para que produzcan, para que se provoquen acciones, reflexiones, etcétera. Yo voy a correr el riesgo de aceptar la invitación de Franz a hacer un poquito de ciencia ficción desde la comodidad del presente. Y yo solo añadiría un par de cosas. Uno, una universidad realmente global. Y cuando digo realmente global, estoy hablando de una universidad que coopera con otros para comprender y resolver problemas a partir de capacidades compartidas. Es decir, realmente intercultural. Creo que ahí hay una definición de universidad del futuro, no sé qué tan futura, pero en todo caso que sí ayuda, entre otras cosas, a prevenir asuntos como los nacionalismos. Creo que esa comprensión global de la universidad, quizá del futuro, es una deuda pasada, pero ayuda de alguna manera a reconfigurar el lugar y el rol de la universidad, a disipar esa aparente dicotomía entre lo real y lo que pasa al interior de la universidad, ¿sí? Dos, me gusta cada vez más el uso que se hace de la universidad como multiversidad, donde confluyen diferencias, donde se construye a partir de las diferencias. Y tres, creo que una universidad del futuro es una universidad digital, no tecnológica, no en la nube. Estoy hablando de lo digital en el sentido de la transformación de las personas para un mundo interconectado. Bien, a veces confundimos la transformación digital con la implementación de tecnología o dispositivos electrónicos. Y creo que esa universidad del futuro, multiversa, global, tiene como condición de posibilidad que sea digital. Es decir, una universidad a partir de la cual entendamos que vivimos en un mundo de interacciones, pero donde encontramos lo digital como una posibilidad. Y finalmente creo que una universidad del futuro es una universidad donde pasan cosas, donde no solo se da una transacción de conocimiento, ¿no? Yo escuchaba a la ministra, escuchaba al profesor Wasserman, y me imaginaba una universidad en la cual uno no convoca a la sociedad para resolverle los problemas que ellos no tienen, o para decirle cuáles son los problemas que tienen,
sino para identificar colectivamente cuáles son los problemas y las necesidades y construir soluciones posibles para esas necesidades. A veces adolecemos quizá en la universidad. Yo no soy tan fatalista como Drucker, que anticipaba que en 30 años la universidad no iba a existir, pero sí creo que en 20 años la universidad es un espacio social y es un espacio donde suceden cosas, donde uno se encuentra con otros, incluso donde uno se encuentra con otros para aprender, no solo para enseñar. Creo que una universidad en 20 años es una universidad del aprendizaje, para el aprendizaje, no solo disciplinar, también social. En esto, bueno, hemos descrito algunas cuestiones de infraestructura. Entiendo la incomodidad que señalaba Moisés de hacer un poco futurología, ¿cierto? Ahora que estamos hablando de astrología, como seguidor de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica de la realidad, que implica siempre hacer la crítica del presente, digamos, más allá de formarse una imagen de lo bueno posible, el ejercicio sirve y permite y es un futuro que no es, digamos, de los 80 años o de los 100 años, sino un poco más cercano, y empiezan a salir algunas cosas muy claras en términos de la infraestructura, de los procesos de aprendizaje, de estas llamadas que hoy día las estamos llamando ya bibliotecas vivas, ¿cierto? De estos centros de recursos de aprendizaje, bueno, etcétera, de las competencias, de la pregunta, por ejemplo, de la organización del conocimiento. Algunas universidades hoy ya han dado el paso de no tener facultades, sino pilares, por ejemplo, en Asia. Entonces, bueno, ahí este paisaje se nos empieza a construir, pero mientras los escuchaba, decía, bueno, ¿y la investigación qué? ¿La investigación qué en esa universidad? Y en esa universidad, en Colombia, ¿qué? ¿Ustedes cómo la ven? Sí, atada a problemas con el presente, pero necesitamos hacer investigación relevante, claro, pero también investigación básica, claro, los recursos son limitados. Ustedes ahí en donde ponen, en esta apuesta de esta universidad que estamos pensando, ¿cuál es el lugar y qué lugar le dan y cuál es el juego que le dan a la investigación en ese lugar? Si quieren, hacemos esta rondita por acá, eso sí. Sí, pues yo siempre he sido defensor, pero no es simplemente cuestión de interés, es que creo que tiene un papel supremamente importante en ese nuevo trato, en ese New Deal que yo decía. La investigación juega un papel predominante en todas las tres dimensiones que mencioné y que son las clásicas, pues, de la universidad. Muchos discuten si la universidad puede ser una universidad solamente formativa y sin investigación. No creo que tenga que formar solamente investigadores, ni mucho menos, no es eso, pero la formación es un pilar de la formación, porque la gente aprende con un mecanismo muy similar al que investiga. Y eso pues facilita pues el proceso de aprendizaje. Pero además ese nuevo deal, como decía yo, incluye responderle a la sociedad a sus problemas. Y como bien decía Juan Camilo, no decirle a la sociedad cuáles son sus problemas, sino responderle a sus problemas. Es decir, preguntarle primero qué es lo que les molesta.
y para eso también la investigación es fundamental. Entonces hay muchas, sobre todo universidades con menos recursos, y en Colombia el problema de los recursos es gravísimo para hacer investigación, pues porque la investigación es una actividad costosa. Hay muchas universidades que, apretadas por esa situación, dicen que se van a limitar a ser universidades docentes. Yo creo que es insuficiente. Es insuficiente porque la docencia es insuficiente en el futuro si no tiene ese componente de generación de conocimiento. Y es que por lo menos como se ha construido la investigación moderna, y yo soy del lado de las ciencias que llaman duras, y que son recientes, son sumamente recientes. Uno de los pilares es la interacción entre pares. Eso es absolutamente fundamental. Y creo que eso también va a ser fundamental en los procesos formativos, interacción entre pares. Muchas gracias. Vámonos, sigamos acá con la... Nos quedan, según me dicen, 10 minutos. Tenemos una ronda más y podemos tener 3 preguntas del público. Van pensando muy breves, puntuales. Con base en eso, habríamos una última ronda después de la intervención de Camilo. Hago la pregunta, la recogemos y ahí con eso terminaríamos. Cecilia María. Sí, a ver, una de las competencias fundamentales para enfrentar todas estas tendencias y todo lo que hemos venido hablando es desarrollar el pensamiento crítico. Y yo creo que el pensamiento crítico se desarrolla investigando. O sea, es decir, ¿qué es la investigación? Es preguntarse, es buscar soluciones, y eso tiene que permear toda la universidad. Tengamos los grandes doctores allá investigando básica o no. Y en ese sentido, yo sí creo que la investigación, ya inclusive casi como forma de pedagógica, como forma de generar realmente las competencias que requiere un mundo en constante cambio, un mundo con tanta incertidumbre. La única posibilidad es generar esta gente con ese pensamiento crítico y con esa capacidad de buscar las soluciones a través de el conocimiento. De manera que yo creo que ahí hay yo no sé si son como niveles, pero hay una cosa de investigación que cruza, es decir, que está en el centro, dijéramos, de la labor pedagógica, que yo creo que es muy importante. Es posible que investigaciones en las ciencias duras, dijiste, en las ciencias, pues obviamente requieran pues mucha dedicación, muchos esfuerzos, y probablemente hay unas universidades que tengan más posibilidades de hacer algún tipo de investigación. Pero volviendo a los futuros, yo creo que tiene que haber mucha articulación y mucha colaboración entre universidades. O sea, estas universidades que tienen esa capacidad de hacer una investigación de un nivel mucho más alto, pues deberían relacionarse como un sistema con otras universidades que de todas maneras están haciendo investigación, y como les digo yo, o sea, casi que las clases debían ser unas experiencias de investigación, pero que obviamente sabemos que hay unos niveles de investigación que por los recursos, por la dedicación o por la formación de los profesores, pues hay algunas universidades que están en mayor capacidad. Entonces, yo creo que esa investigación sí tiene que permear todo el sistema y que esto se debe operar como un sistema, pero en general yo sí creo que la investigación tiene que estar presente en todas las acciones de la universidad. Yo creo que ninguno de los que estamos en este auditorio estaría en contra de la investigación en la universidad. Y no hay actitud científica si no hay investigación. Creo que muchos estaríamos de acuerdo en que los recursos para la investigación a niveles institucionales y a nivel de país son finitos y probablemente insuficientes. Yo pienso que la pregunta permite plantear, entre otras cosas, que las funciones misionales, para el caso colombiano, de la educación superior no son silos.
Yo no investigo, luego hago extensión y luego hago docencia. O sea, creo que la pregunta permite plantear un reto y es cómo interactúan para el propósito institucional las funciones sustantivas. Creo además que valdría la pena preguntar cuáles son los propósitos de la investigación, en el sentido de si el propósito de investigar es publicar artículos que en algunos casos quizá nadie lea, insisto que en algunos casos quizá nadie lea, o vale la pena aprovechar la construcción de futuros de la educación superior para pensar cómo de la investigación se derivan cosas más allá del propósito personal de quien, entre comillas, investiga. Creo que resignificar o conversar sobre los futuros de la educación superior desde la perspectiva de la investigación, como decía la ministra, es una oportunidad para reconsiderar el hecho de que identificar problemas, construir hipótesis de solución para esos problemas de manera compartida, es lo que a veces perdemos de vista en la investigación universitaria por unas formas tal vez más institucionalizadas de la investigación. Pienso que la investigación debería buscar transformar contextos, individuos, ciencias, disciplinas, ecosistemas. A mí me gusta mucho ese concepto y esa práctica que se introdujo en Colombia de la investigación transformativa. Creo que ahí hay una oportunidad justamente de interacción de esas funciones misionales. Y recuerde, ministra, por ejemplo, la experiencia de Colombia Científica. Solo para mencionar un ejemplo de un asunto específico, y es cómo yo, a propósito de la investigación, genero la posibilidad de que haya una interacción entre universidades tradicionales de alto desarrollo, universidades de menor desarrollo, para compartir capacidades y construir colaborativamente conocimiento. Yo creo que esa es una buena práctica, con lo que las críticas que pudiesen haber de algunos sectores, pero en términos de intencionalidad y en términos de buena práctica, creo que reaviva por un lado el sentido y la intencionalidad de la investigación en la educación superior y al tiempo muestra que sí se puede. Clarísimo, muchas gracias. Esto de la investigación nos daría para otro conversatorio, pero bueno, antes de continuar quisiera explorar en el auditorio si tenemos, digo yo, 3 preguntas. Les agradezco lo más concretas posibles para que pudiéramos dar respuesta clara y así cerremos de manera satisfactoria nuestro acá tenemos 1, 2, vamos 2 y 3, listos. Bueno, hay 4, ahí está, bueno ya, 4 y 0. Buenos días. Quisiera preguntarle al panel, o más bien ponerle sobre la mesa, porque se habló en un momento dado del conversatorio de la interrelación entre sociedad, empresa y universidad. Son bien conocidos, por ejemplo, en Estados Unidos, los famosos grants que provee la empresa privada para investigación. Obviamente dentro de los parámetros de la bioética, y no quisiera que entremos hoy en el debate de la ética en este ámbito, pero ¿no creen ustedes, miembros del panel, que una buena manera de ampliar esos recursos tan exiguos para la investigación al interior de la universidad y de paso optimizar la relación sociedad-empresa-universidad, ¿no sería la institución de estos grants en el país?
pues existen, pero de manera muy embrionaria. Entonces yo quiero dejar esa inquietud para el panel. Bueno, gracias. Yo quería compartir que nosotros en la universidad nos llegan diferentes tipos de estudiantes. ¿Cómo hacer para que la universidad, entre comillas, se adelante ese proceso y vaya a la parte de secundaria? Que pienso que es fundamental. Encuentro de mis estudiantes diferentes tipos. Yo les hago una pregunta, ¿cómo se ven en 5 años? Y una buena cantidad de mis estudiantes nunca se han proyectado ni han pensado eso. Entonces sería, ¿cómo hacemos nosotros como universidad ir un poquito más a ese proceso de la secundaria? Y segundo, ¿cómo potenciar las habilidades blandas? Bueno, nos decía esta mañana el doctor Wasserman, cuando empezó la charla, una de las cosas positivas que ha pasado en la educación superior es la democratización. Pero a quienes vivimos en este mundo de la universidad nos preocupa la sobrecualificación de los profesionales. ¿Cómo resolvemos ese riesgo, esa preocupación? Gracias, Janet. Soy Juan Carlos Mantilla, director del Departamento de Estudios Sociohumanísticos. La pregunta es, ¿la universidad del futuro puede servir como una especie de vanguardia ética que experimente transformaciones necesarias antes que el resto de la sociedad y contribuya en ese sentido a mostrar los caminos posibles? Por ejemplo, en términos de ética del medio ambiente, en términos de convivencia pacífica en contextos de pluralismo moral. Me encantó escucharlos reflexionar sobre esa universidad del futuro. Gracias. En aras del tiempo y de la síntesis, tenemos… Brechas. A ver, estábamos aquí aclarando la segunda pregunta, que yo creo que son las brechas entre la básica y la superior. Sí. Es decir, vamos a ver si ya es difícil acordarse de todas. La primera de los grants es que lo que yo siento, y por eso yo decía, nos tenemos que quitar las desconfianzas mutuas. Miren, además de quitarse las desconfianzas, yo fui rectora de universidad. Hice un esfuerzo enorme de llevar las gentes de la empresa a la universidad. Y todos quedaban entusiasmadísimos. Sí, vamos a hacer cosas juntas y todo. Y empiezan los problemas. O sea, primero de que la gente de la universidad pues planteaba unas cosas bastante difíciles de hacer, con unos tiempos que no les servían a las empresas. O sea, las empresas se podían… Y empezaba todo este problema específico de cuadrar realmente las respuestas de la universidad a lo que las empresas necesitaban. Y por eso me pareció interesante aquí cuando Camilo decía, es que debíamos ir allá, inclusive identificar los problemas, porque es que muchas veces las mismas empresas no saben cómo identificar bien los problemas. Entonces, ¿cómo empezamos unos trabajos relacionados? De todas maneras, las empresas en general también están cambiando en eso y saben, porque aquí hay una cosa muy interesante, que las soluciones no están por allá todas en el exterior, porque toda la gente está viendo la necesidad de innovar y de sacar cosas distintas y de realmente en esa dialéctica de lo global y lo particular. Lo extraño es que no podemos ser globales si no somos profundamente locales y hay que sacar soluciones locales para podernos, es decir, para poder conversar
con la globalidad. De manera que yo sí lo que siento es que más que unos grants específicos en donde la empresa diga, bueno, yo doy una plata para que usted investigue, bueno, si son muy grandes y todas las empresas tienen esas posibilidades inclusive de financiar investigación básica, y eso sería buenísimo. Aquí más difícil porque no tenemos empresas tan fuertes, pero sí realmente si tuviéramos una relación más fluida, inclusive para identificar los problemas, yo creo que eso podría ayudar mucho a que efectivamente nos relacionáramos. La segunda puede ser la de la articulación con la básica. Sí, hay experiencias buenísimas. Yo les estaba contando, por ejemplo, la experiencia de Manizales con la universidad en tu colegio, entre otras cosas porque es muy interesante ponerles a los muchachos, especialmente a los de los sectores más desfavorecidos, un poco quitarles el susto a la relación con la universidad, ponerles ambiciones. Yo sí creo que hay que de alguna manera buscar que la universidad y la media específicamente, y por eso es que esa media que tenemos tantas dificultades en aclararle su espacio, pero su espacio es una transición hacia la universidad. Entonces yo sí creo que allí una relación estrecha. Mire, lo que está haciendo la universidad, por ejemplo, no es exactamente pequeños científicos, sino este acercarse a la educación básica para desarrollar las competencias científicas en los niños, o por lo menos las inquietudes científicas, son formas y caminos, digamos, de hacer esa relación entre la universidad y la básica, que yo creo que la universidad debe jalonar también la básica. Yo creo que es la única manera que tenemos de mejorar la básica, que la universidad realmente pues abra caminos. Se me está perdiendo la tuya. Sobrecalificación. Y A mí no, yo creo que nadie es sobrecalificado, o sea, yo creo que entre más estudiemos todos. Ahora, hay un problema, dijéramos, de las especializacionitis y todo ese rollo, pues que a veces no, pero yo no creo que finalmente vamos a aprender toda la vida. O sea, yo creo que el cambio demográfico y la incertidumbre y la globalización y todo eso lo que ha llevado, y la velocidad con que está cambiando eso, lo que está llevando es que nos tengamos que cambiar de especializaciones, no sobre. Yo creo que es tener unos buenos fundamentos básicos y obviamente toda la vida estarse buscando ajustes a la realidad y tal. De manera que yo no le tendría miedo a esa sobreespecialización si realmente está mirando la realidad y está pensando en que se va a responder a esos problemas. Y la cuarta, no, pero además antes de la de soft skill, porque es que, no, por allá había una de soft skill que es muy difícil de contestar, pero yo sí creo que pues, en el fondo lo que hace la universidad haciendo que, o en general el sistema educativo, porque es que el soft skill no es un problema solamente de la universidad, sino en general de realmente trabajar la posibilidad de trabajar en equipo, de respetar al otro, yo creo que eso sí es, bueno, en parte con el ejemplo, y yo creo que por eso las instituciones realmente tienen que trabajar como equipos. Es muy difícil desarrollar soft skill en instituciones, que sino pelear y competir los profesores. Entonces sí hay que tener unos ambientes propicios para con el ejemplo desarrollar esas competencias con los muchachos. Yo creo que ahí hay una, y especialmente pues yo le trabajo y la verdad es que yo creo que es transformar el ambiente del colegio para que realmente florezcan todas esas posibilidades de respeto al otro, de trabajo en equipo y en fin. Y tu última, la última pregunta, no, pero además de convivencia había otra cosa que yo no… Las universidades como vanguardia ética. Bueno, mira, yo no pienso que las universidades puedan ser mucho mejores que la sociedad, finalmente. Por eso yo sí creo que ahí lo que tenemos es que poner allí las preguntas pues porque es que en un medio, dijéramos, con los niveles de corrupción que tenemos y todo, eso permea también el sector educativo. Entonces yo lo que sí siento es que en el sector educativo tenemos que tener las preguntas, tenemos que tratar, dijéramos, efectivamente de que eso se solucione de otra forma. Yo no veo que puedan ser unas vanguardias éticas absolutamente
muy adelantes de la sociedad, yo creo que están imbuidas en la sociedad y yo creo que lo que tiene que hacer la universidad es la reflexión sobre esos problemas. Y en la medida en que estemos metidos y muy relacionados con toda esa problemática de las sociedades, pues sí, ir jalonando, pero yo no creo en esas vanguardias éticas y me dan un poquito de nervios, porque la verdad es que pues, no es fácil, o sea, esto es un problema de conversar, de saber, de decir, porque es que no hay unos principios clarísimos. Si eso fuera así tan fácil, pues todos viviríamos en un mundo ideal, pero es que esto es un problema de dilemas prácticos toda la vida. Yo creo que el trabajo sobre dilemas es muy importante, y inclusive cuestionando esa supuesta vanguardia, porque en general siempre estamos enfrentando dilemas morales complicados y pues todos los tenemos que ir desarrollando, pues, o pensando y tratando de que sí en general la sociedad mejore, pero yo sí no creo que pudiéramos decir que la universidad está por allá y que puede dar cátedra sobre ética, porque la verdad es que es como todo un proceso de elaboración y de salir y de mejorar y jalonar. No sé si Moisés y Camilo, ya para ir cerrando. Sí, yo no sé si me voy a referir a todas, pero bueno, sobre la sociedad, empresa y los recursos. Primero, hay que ser realistas. Las empresas son organizaciones construidas para ganar. Pues, si no, pues no son empresas. Y lo que sucede entre nosotros es que ellos no ven la posibilidad de ganancia en cierto tipo de investigaciones, tal vez por el tipo de empresas que tenemos, tal vez por el nivel tecnológico al cual estamos compitiendo, que en el caso de muchas de las empresas americanas y europeas, su supervivencia depende de encontrar ciertas cosas nuevas, mientras que en el caso de nuestras empresas, pues eso rara vez pasa. Y posiblemente ahí está una de las diferencias, pero no es la única. El conjunto del país también influye mucho, es decir, hay estudios, hay de esos tipos de metaestudios que hicieron con muchísimos países desarrollados que muestran que la empresa solamente empieza a invertir a partir de cierto umbral de inversión general en la nación, que es algo así, ellos lo han definido, es el quiebre de la curva, sí, como en 0.7% del PIB. Y los resultados de esas investigaciones es que cuando la nación invierte 0.7% del PIB en investigación, la curva se rompe y empieza a invertir la empresa. Entonces el problema no es tan simple de convencerlos, porque pues ahora, habiendo dicho eso, hay empresas en Colombia que sí están invirtiendo, pero son precisamente aquellas empresas que tienen problemas de frontera, que tienen tales problemas que si no los resuelven les generan una falta de competitividad en su campo. Son usualmente empresas que compiten internacionalmente. Ahora, si quisiera algo sobre lo de vanguardia ética, aquí hay muchos mitos, tal vez lo voy a mirar desde un lado diferente al que lo miraba Cecilia María. La verdad es que los grandes progresos éticos en la humanidad han provenido de individuos, usualmente individuos estudiosos, no siempre de universidad, pero sí de individuos estudiosos, que han propuesto los cambios y que han generado poco a poco convencimiento.
Yo creo que eso ha sido mucho más eficiente que lo que habla todo el mundo de las grandes luchas. Y voy a poner un ejemplo. Greta Thunberg ha mojado prensa extensivamente con sus huelgas los viernes, que no iba al colegio, y ahora pues que ya pasó el colegio, de todas formas está mojando la prensa, pero si uno se pregunta cómo sabía ella que hay gases de efecto invernadero. ¿Quién le dijo que hay gases de efecto invernadero? Se lo dijeron desde una universidad. ¿Y quién le dijo que eso está cambiando el clima y que posiblemente va a ir en una cierta dirección? También se lo dijeron de una universidad. Yo creo que el ejemplo más, uno de los ejemplos clásicos, pues es incluso de un científico latinoamericano, Molina, un mexicano, que él fue el que descubrió el hueco de ozono, y él fue el que dijo: el hueco de ozono lo están produciendo los aerosoles, y a partir de eso está prácticamente resuelto. Ya hoy nadie habla del hueco de ozono, porque cambiaron los aerosoles y cambiaron el gas de las neveras, de tal forma que ese problema ético es un problema combinado. A veces hay un mito y se piensa que los únicos que hablan de ética son los que salen a la manifestación, pero la verdad es que las grandes ideas no surgen precisamente de ahí. Los otros dos son muy interesantes, pero, Ya, sí. pero hay poco tiempo. Sí. Listo, muchas gracias. Y para cerrar, Yo- Camilo, muchas gracias. Yo añadiré varias cosas. Lo primero es que el hecho de pensar en la financiación de la investigación no significa, a mi modo de ver, optar por una fuente en lugar de otra. Efectivamente creo que hay ciencias básicas que deben seguir siendo financiadas, ojalá de manera incremental, por una instancia de orden, digámoslo, estatal, o en todo caso, una financiación que se complemente con diversas fuentes. Claro, además de la desconfianza de la que hablaba la ministra mutua, creo que es un asunto en el cual hay que seguir trabajando. Es que con la pregunta sobre de alguna manera el faro moral o la vanguardia, yo comparto el temor del hipermoralismo, ¿no? De que lo que pasa en la universidad es lo que debe pasar en la sociedad. Yo creo que juntando las dos respuestas uno podría pensar que la universidad puede ser un ágora más de la sociedad en la cual se conversan sobre los problemas. Claro, que se pone el tema y que no hay temas vedados, entre otras cosas. Porque a veces cuando aparecen temas vedados en la universidad, comienza a parecerse más a un cierto tipo de ideología por encima de la reflexión objetiva sobre los problemas. Claro, cuando a uno le preguntan por soft skills o por habilidades entre comillas blandas, yo prefiero hablar de power skills para para situarlas un poco en el contexto de lo que necesitamos como sociedad. ¿Cómo hacerlo? Creo que no hay una receta para hacerlo, pero sí creo que la peor receta para hacerlo es convertirla en cursos en un plan de estudios. Uno no aprende ética en un curso de ética, así como no necesariamente aprende a emprender en un curso de emprendimiento. Por algo son soft skills o son habilidades o competencias transversales, ¿sí? Y yo comenzaría haciéndome dos preguntas. La primera, de alguna manera la insinuaba la ministra, es si los profesores tenemos el nivel de competencia que esperamos que tengan nuestros estudiantes. Primera pregunta. Segunda pregunta.
si estamos generando espacios en todos los cursos y en todos los escenarios de la vida universitaria para que se desarrollen las soft skills, que entre otras cosas son asuntos que uno desarrolla a lo largo de la vida, no los aprende y después las aplica, los desarrolla a lo largo de toda la vida. Creo en ese sentido que la sobrecalificación, para referirme un poco a eso, si uno la analiza desde la empleabilidad, desde la categoría empleabilidad, quizás encuentre que está formando, voy a poner un ejemplo que sé que le mueve su corazón, decana, quizá está formando tecnólogos como si estuviera formando doctores, quizá puede ser por ahí su pregunta. Creo que en ese sentido, digamos, hago una lectura también un poco distinta. Uno nunca está sobrecalificado en la medida en que uno nunca termina de aprender, completamente de acuerdo, pero la racionalidad curricular lo invita a uno a pensar y a tomar decisiones sobre qué nivel de formación está prometiendo en relación con lo que se necesita, en relación con lo que quiere resolver, y creo que ahí puede estar un poco solucionando en parte lo que quizá estoy leyendo de su pregunta en términos de sobrecalificación. ¿Sí? Gracias. Listo. Bueno, a riesgo de que nos apaguen las luces y también, digamos, generemos un sentimiento de hambre mayor en el público, que logramos capturar al público incluso en hora de almuerzo, lo cual aquí en Bucaramanga es, digamos, no, yo creo, sí, pero digo, en nombre de la mesa nos disculpamos, dice Moisés, quiero agradecerles primero a nuestros invitados, ha sido un privilegio para nosotros en la UNAP, para un libro, cada uno de ustedes representa algo formidable de lo que le ha pasado a Colombia en la educación superior en los últimos años. Pero tenerlos a todos, a los tres, en el mismo espacio, a un experto en educación superior, a una ministra de educación y a un rector de la Universidad Nacional, en el mismo momento fueron y siguen todavía hablando, lo cual yo creo que es una cosa muy buena y habla muy bien que le ha pasado realmente al sector en los últimos años. Así que quiero que les demos un aplauso muy grande a ellos. Decían que el aplauso también era para ustedes por la resistencia y por el aguante. Bueno, feliz almuerzo y nos vemos en un libro. Chao.